Pretty Goose Historia 1. La segadora de almas de Blackwood. El frío de aquel 17 de octubre de 1897 aún me atraviesa los huesos cuando recuerdo cómo mis dedos temblorosos desataron la cinta que mantenía cerrado el diario de mi tatarabuela. El olor a tiempo y madera podrida se escapó de sus páginas como un suspiro envenenado. La primera línea, escrita con una caligrafía temblorosa que parecía haber sido trazada con algo más grueso que tinta, decía: «Si lees esto, ya es demasiado tarde para ti. Ella sabe que has tocado el libro». En ese momento, una gota de sudor frío resbaló por mi espina dorsal. No podía saber entonces que aquella advertencia no era una metáfora, sino la más terrible de las realidades. Esa noche, el sueño me visitó como un ladrón furtivo, pero fue interrumpido brutalmente por un sonido que no pertenecía a ningún mundo racional. Clip, clap, clip, clap. El metálico crujir de unas tijeras abriéndose y cerrándose en el pasillo, un ritmo que parecía latir al compás de mi propio corazón aterrorizado. Al encender la lámpara de aceite, vi cómo la sombra de algo imposiblemente alto se proyectaba bajo la puerta de mi habitación. Era una silueta delgada como un junco, con extremidades que se doblaban en ángulos antinaturales. Cuando giré el pomo con manos que apenas respondían, me encontré con ella. Vestía un traje negro del siglo XIX, tan oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor. Sus dedos eran larguísimos, pálidos como gusanos de cementerio, y sostenían unas tijeras oxidadas de las que goteaba un líquido negro y espeso que olía a hierro y descomposición. 3 generaciones escaparon, susurró con una voz que sonaba a hojas secas quemándose en un fuego lejano. Pero la deuda de sangre se paga con sangre, y tu linaje tiene una cuenta pendiente conmigo. Al retroceder, mis pies tropezaron con algo blando y frío que no debería haber estado allí. Mi gato, Samuel, yacía partido en 7 pedazos perfectos, dispuestos en un círculo macabro alrededor de mi cama. Cada segmento estaba cortado con una precisión quirúrgica, como si las tijeras no hubieran encontrado resistencia alguna. Fue entonces cuando las paredes comenzaron a sangrar, exudando un líquido espeso que olía a alcanfor y carne podrida, y comprendí que la segadora de almas de Blackwood había venido a cobrar una deuda familiar de 2 siglos. Las siguientes semanas se convirtieron en un descenso a una pesadilla de la que no podía despertar. Cada noche, puntual como el reloj más preciso, el sonido de las tijeras resonaba a las 3:33 am, primero lejano, como si viniera del jardín, luego en el pasillo, después justo al otro lado de mi puerta, y finalmente junto a mi cama, aunque la puerta permaneciera cerrada con llave. Investigando en el diario, descubrí la verdad que había condenado a mi familia. En 1692, mi tatarabuela, desesperada por salvar a su familia de la hambruna, había hecho un pacto con la entidad que ahora me perseguía. 7 almas de su descendencia a cambio de riqueza y prosperidad eternas. 6 ya habían sido cobradas a lo largo de las generaciones. Yo era la 7ª, la que completaría el círculo y sellaría el pacto para siempre. Encontré registros espeluznantes en archivos familiares que documentaban cada encuentro con la segadora. Mi bisabuelo había muerto en 1823, encontrado en su estudio con el cuerpo intacto pero los ojos vacíos, como si algo le hubiera arrancado el alma por dentro. Mi tío abuelo desapareció en 1855 durante la noche de Halloween, dejando solo un charco de ese líquido negro y el olor a alcanfor. Mi abuela, en su lecho de muerte en 1932, me había contado entre jadeos cómo había presenciado a la bruja llevarse a su hermana menor. «Sus tijeras no cortan carne, hijo mío», me advirtió con un hilo de voz. «Cortan el alma del cuerpo, dejando el cascarón vacío para siempre. Y lo peor es que las almas no mueren. Quedan atrapadas en sus tijeras, añadiéndose a su colección eterna». La última noche, me preparé rodeándome de velas negras que parecían absorber la luz en lugar de emitirla, con el diario como mi única protección.
El aire se espesó hasta hacerse casi irrespirable, cargado con el olor a ozono y podredumbre que siempre anunciaba su llegada. Cuando apareció, su presencia distorsionaba la realidad a su alrededor, haciendo que las paredes parecieran inclinarse hacia ella en una reverencia antinatural. Sus ojos eran cuencas vacías que reflejaban no la habitación, sino un abismo infinito del que emanaba un frío que helaba el alma. «Tu alma completará el círculo», dijo, y el sonido de su voz hizo que mis dientes rechinaran y mis huesos vibraran como cuerdas de violín. Sus tijeras se abrieron con un chasquido que resonó en lo más profundo de mi ser y vi reflejadas en sus hojas oxidadas las caras torturadas de mis antepasados, mis 6 familiares cuyas almas estaban atrapadas en ese metal maldito. Cuando las hojas comenzaron a cerrarse hacia mi pecho, sentí como algo esencial en mí se desgarraba, como si mi propia esencia estuviera siendo separada de mi cuerpo. En un acto de desesperación, arrojé el diario hacia ella, y este estalló en llamas azules que no emitían calor, sino un frío glacial. Un grito que no era humano, compuesto por miles de voces gritando a la vez, llenó la habitación y hizo que las ventanas estallaran en 1000 pedazos. Cuando recuperé la conciencia, ella había desaparecido, pero las tijeras yacían en el suelo, ahora quietas pero aún goteando ese líquido negro. Ahora, años después, cada vez que veo unas tijeras, sin importar cuán ordinarias sean, siento su presencia cerca, esperando que el hechizo protector del diario se debilite con el tiempo. Las pesadillas no han cesado, y a veces despierto con el sonido de clip, clap, clip, clap, proveniente de mi propio armario. Sé que eventualmente volverá, porque las deudas de sangre nunca prescriben, y mi alma sigue siendo el pago pendiente que completará su colección. Lo más aterrador es que a veces, en el reflejo de las ventanas por la noche, veo no mi rostro, sino el de ella, sonriendo desde el otro lado, pacientemente esperando su momento. Historia 2. El último aquelarre de Salem. Como historiador especializado en los juicios de Salem, pensé que había encontrado el Santo Grial cuando el conservador del museo me permitió acceder a los documentos prohibidos, aquellos que describían no la farsa judicial que todos conocían, sino el verdadero aquelarre que había aterrorizado a la colonia. Lo que no sabía en mi arrogancia académica era que al leer en voz alta los nombres de las 13 brujas ejecutadas, no estaba realizando un ejercicio de investigación, sino convocándolas de vuelta desde el lugar oscuro donde sus espíritus habían sido confinados. Las palabras, una vez pronunciadas, no pueden ser recuperadas, y cada nombre fue un candado que se abría en una puerta que debería haber permanecido sellada para siempre. Esa misma noche, el llanto desgarrador de mi hija de 7 años me despertó. Corrí a su habitación y la encontré encogida en su cama, señalando con un dedo tembloroso hacia un rincón. Las mujeres de los cuellos torcidos están jugando a la ronda, papi, sollozó. Al seguir su mirada, el aire se espesó de repente, volviéndose pesado y difícil de respirar. Entonces las vi, 13 siluetas oscuras formando un círculo en el centro de la habitación, sus cuellos rotos colgando en ángulos antinaturales, girando lentamente en una danza macabra que no emitía sonido alguno. La más alta se volvió hacia mí, y aunque no tenía rostro definido, supe que me estaba mirando. Su cabeza se inclinó en un ángulo imposible, y cuando habló, su voz provenía de 13 gargantas a la vez, un coro de agonía y rencor que resonó en lo más profundo de mi alma. Nos quemaron vivos por lo que éramos, dijeron al unísono, pero el fuego no puede destruir lo que ya estaba muerto. Ahora necesitamos cuerpos nuevos para nuestro aquelarre eterno, y tu sangre nos ha llamado de vuelta. El aire se saturó con el olor a carne quemada y azufre, tan intenso que me hizo lagrimear los ojos, y en ese momento supe que había desatado algo que ningún exorcismo o oración podría contener. La investigación que emprendí a partir de entonces me llevó por un camino de horror en espiral. Descubrí que cada 50 años,
Coincidiendo con el aniversario de su ejecución, las brujas de Salem regresaban buscando 13 cuerpos nuevos para continuar su aquelarre. El último registro documentado era de 1972, cuando una familia entera de 12 miembros más, un invitado desapareció sin dejar rastro de su casa en Danvers, la antigua Salem Village. Las únicas pistas fueron 13 siluetas carbonizadas encontradas en el suelo del salón, dispuestas en círculo, y un olor a azufre que persistió durante semanas. Mi hija Emma comenzó a cambiar. Hablaba en lenguas muertas que los lingüistas de la universidad no pudieron identificar. Sus dibujos infantiles se transformaron en complejos símbolos satánicos que reproducían con precisión los encontrados en los documentos del siglo XVII, y desarrolló una aversión repentina a la luz del sol. Un médium al que consulté en secreto me dijo con el rostro pálido de terror que las brujas no se alimentaban de almas, sino del miedo familiar, y que una vez que marcaban a una sangre, no se detendrían hasta completar su coven de 13. Han estado esperando 200 años por una convocatoria como la tuya, me dijo, y ahora que tienen un punto de entrada, no se irán hasta conseguir lo que quieren. La noche del aquelarre, el 31 de octubre, supe que era el momento del enfrentamiento final. El aire en la casa era tan frío que podía ver mi aliento, y las paredes sudaban un líquido oscuro y pegajoso. Reuní todos los documentos que había usado para convocarlas, esperando que lo que las había traído pudiera también enviarlas de vuelta. Cuando aparecieron, esta vez eran más sólidas, más reales que la última vez. Bridget Bishop, la líder, se materializó completamente. Su rostro una máscara de tierra de cementerio y raíces retorcidas, sus ojos 2 pozos de oscuridad absoluta. «Elegiste desenterrar nuestra historia», dijo mientras llamas infernales bailaban en sus pupilas vacías. «Ahora te unirás a ella para siempre. Tu hija será nuestra nueva sacerdotisa, y tú nuestro sacrificio de inauguración». Un acto de desesperación, usé sus propios hechizos en su contra, leyendo las palabras de destierro que había encontrado en los márgenes de uno de los documentos. Un viento helado sopló a través de la habitación cerrada, y las entidades gritaron con furia mientras eran arrastradas hacia el espejo ancestral de la familia, un antiguo heirloom que había pertenecido a mi abuela. Cuando el silencio volvió, el espejo estaba negro como la obsidiana, y en su superficie se podían ver 13 pares de ojos brillando con rabia impotente. Ahora, cada vez que mi hija se mira en un espejo, a veces ve 13 figuras pálidas de pie detrás de ella, sus cuellos torcidos, sus manos extendidas hacia su reflejo. El sello se debilita con cada luna llena, y sé con una certeza que me mantiene despierto todas las noches, que cuando Emma cumpla 13 años, la edad en que las brujas reclutan a sus nuevas iniciadas, el aquelarre, vendrá por lo que prometieron. Y esta vez, no habrá documentos que puedan salvarnos. Historia 3. La maldición de la bruja de la colina hueca. Cuando mi familia se mudó a la vieja cabaña junto al bosque de Black Creek, los aldeanos nos recibieron con una mezcla de pena y recelo. «No vayan a la colina hueca después del anochecer», nos advirtió el anciano dueño de la tienda general con una seriedad que desentonaba con su rostro amable. Algunos lugares guardan recuerdos que no deberían ser despertados. Mi hermano pequeño, Liam, de 12 años y con la curiosidad intacta de la infancia, no hizo caso. Esa noche, mientras la luna se elevaba sobre los pinos, se escabulló para explorar la colina prohibida. Cuando regresó horas después, supe inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. Sus ojos, antes de un azul vibrante, habían perdido todo color, convertidos en pozos negros sin fondo que parecían absorber la luz de la habitación. Cuando hablaba, su voz era la de un extraño, con una cadencia antigua y retorcida que nadie reconocía. «Ella me eligió», decía con una sonrisa que no le pertenecía, una mueca demasiado amplia y llena de una sabiduría obscena. «Dais que nuestra familia le debe un heredero.
y que la sangre reconoce a la sangre. La bruja de la colina hueca, según descubrí en los archivos locales, había sido una mujer llamada Agatha Blackwood, quemada viva en 1789, después de ser acusada de robar niños para mantener su juventud eterna mediante rituales innombrables. Pero su espíritu, alimentado por la injusticia de su ejecución y la oscuridad de su magia, había permanecido, esperando un cuerpo nuevo de su linaje para continuar su legado. Y ahora tenía a mi hermano, consultando con la anciana más vieja del pueblo, una mujer de nombre Elara, que vivía en los límites del bosque y de quien se decía que conocía los secretos antiguos. Descubrimos la terrible verdad. La bruja necesitaba un cuerpo masculino de sangre pura para reencarnarse completamente, y Liam, como descendiente directo de su hermano, era el elegido perfecto. Agatha siempre dijo que volvería a través de la sangre de su sangre, me susurró Elara con ojos llenos de un miedo ancestral. Su maldición no era solo contra el pueblo, sino contra su propia familia, a quien culpaba por no defenderla. Las transformaciones de Liam se hicieron más profundas con cada noche que pasaba. Su piel palideció hasta tomar un tono cadavérico, sus dedos se alargaron de manera antinatural, y comenzó a tejer muñecas de paja con nuestro cabello, que encontraba colocadas en lugares siniestros por la mañana. Pequeños animales empezaron a aparecer muertos alrededor de la propiedad, sus cuerpos dispuestos en patrones ritualísticos. La noche más terrible fue cuando lo encontré en el granero, susurrando en esa lengua antigua mientras tallaba símbolos arcanos en la madera con unas uñas que se habían vuelto anormalmente largas y afiladas. Investigando en los cimientos de la cabaña, encontramos el grimorio de Agatha escondido bajo las tablas del piso, protegido por una caja de plomo que había evitado que se deteriorara con el tiempo. Sus páginas, escritas con una tinta marrón oscura que sospechaba era sangre, describían en detalle el ritual de transferencia que ocurriría en la luna llena, cuando el velo entre los mundos era más delgado. La bruja planeaba usar el cuerpo de Liam como vasija, desalojando su alma y ocupando su forma física para regresar por completo al mundo de los vivos. La noche del ritual, armado con el conocimiento del grimorio y unas pocas hierbas protectoras que Elara me había dado, subí a la colina hueca. El aire era espeso y pesado, cargado con una energía estática que erizaba los pelos de mi nuca. La encontré en el círculo de piedras antiguas en la cima de la colina, con Liam atado en el centro, su cuerpo convulsionando mientras fuerzas opuestas luchaban por su control. «Llegaste justo a tiempo», dijo con la voz de mi hermano, pero la cadencia de alguien centuries más viejo. «Serás testigo de mi renacimiento, y luego te unirás a tu hermano en mi servicio». Usando las palabras del grimorio, interrumpí el ritual en el momento crítico. Pero la magia oscura es traicionera y nunca sigue las reglas que uno espera. En lugar de destruir a la entidad, la esencia de la bruja se dividió entre Liam y yo en una explosión de energía que nos dejó inconscientes. Cuando despertamos, ella había desaparecido, pero su presencia ahora habitaba en nosotros, una mancha oscura en nuestras almas que no podía ser limpiada. Ahora, Liam y yo llevamos parte de Agatha dentro de nosotros, y cada luna llena sentimos cómo intenta tomar el control completo, luchando por dominar nuestra voluntad y completar el ritual interrumpido. La maldición no se rompió, solo se compartió, y sé que eventualmente uno de nosotros caerá, proporcionándole el ancla que necesita para regresar permanentemente. Lo más aterrador no es la posibilidad de la posesión, sino que a veces en mis momentos más débiles, siento sus recuerdos mezclándose con los míos, sus deseos convirtiéndose en mis tentaciones, y me pregunto si cuando finalmente caiga, será contra mi voluntad, o porque una parte de mí ha aprendido a querer lo que ella ofrece.